Buen día, uno Olin, a los que nos ven, los niños jóvenes que están aquí y a los que nos están viendo a través de Macehualquintos. Bueno, pues hoy es un día C Olin y aquí tengo la palabra Olin. Entonces esta, entiendan, no es un dibujo, es una palabra. Así escribían los antiguos en lengua náhuatl. Entonces ya ven que hemos estudiado aquí el Códice Borgia y bueno, esta es una palabra, ¿no? Entonces nosotros suponemos que los calmecac, a los niños, a los jóvenes, cuando les enseñaban a escribir antiguamente, por ejemplo, para escribir esta palabra Olin, pues les enseñaban a delinear de negro y luego ponían los colores. Y ya que estaba terminado, entonces ya el muchacho decía Olin y se quedaba aquí grabado en la cabeza. Cada vez que se ve este símbolo, representa una palabra, Olin. Pero así es pues ya saben que es el sistema de escritura, el alfabeto romano, ¿sí? Que inventaron los romanos y que aprendieron de los griegos y ellos de los fenicios. Decimos que es fonético porque es cada simbolito representa una letra. Entonces así lo escribimos en náhuatl, nada más para que se acuerden que en náhuatl cuando escribimos dos L's no suena Y como en español, como cuando decimos lluvia. Entonces en náhuatl dos L's se leen L, ¿sale? Entonces aquí dice Olin, Olin, ¿sí? Entonces dos sistemas de escritura, Olin en náhuatl y, bueno, Olin en escritura náhuatl, en tlacuiloli, y Olin en alfabeto latino. Bueno, pues con eso empezamos. Hoy empieza la escena de Olin. Y bueno, nada más hacer un comentario antes de empezar a hacer los comentarios ya propios de la clase. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que iban a ser 5 clases de esta primera parte que estamos estudiando del Nican Mopobo? Pero pues ya hoy es la 5ª clase y todavía no acabamos, todavía nos falta como la mitad, ¿no? Entonces pues ya medio platicamos sobre eso y la idea es que vamos a continuar hasta que terminemos la primera parte de la historia de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego, o sea, el estudio de este texto del siglo XVI, que se conoce comúnmente como el Nican Mopobo. Entonces, bien a bien, pues no sabemos cuántas clases eran, 7, 8, 9, 10, quién sabe, pero las que sean, ¿no? Nada más vamos a terminar esa primera parte de la aparición y ya luego veremos qué seguimos estudiando. Bueno, entonces hasta ahí, aclarado eso, pues empezamos con los comentarios. Miren, ayer, el día de ayer precisamente, 2 adultos de aquí del pueblo, o sea, un señor ya de edad y una señora pues joven, pero los dos me hicieron el mismito comentario. Me dijeron, oye Filo, ¿qué está pasando en Canadá? Porque no sé si han visto las noticias, pero ha pasado que han quemado iglesias. Se ven las iglesias así con lumbre y bueno, ya que pasó el incendio, pues ya se ven nada más las ruinas, ¿no? Nomás unas paredes por ahí paradas. Pero entonces en Canadá, pues están quemando iglesias. Entonces esos adultos de aquí del pueblo que me lo preguntan estaban así hasta como espantados, ¿no? Porque dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué, no? ¿Por qué quemar una iglesia? Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso y van a ver cómo es que se relaciona con lo que estamos estudiando, el Nican Mopobo, ¿sí? Bueno, hace tiempo, en un festival, algo así, de rebeldía y resistencia, vi un puesto de unos chavos que eran, creo que punks, anarquistas, vendían una playera que a mí me llamó harto la atención. Eso era una playera negra y aquí sobre la playera la imagen que se dibujaba era una iglesia precisamente en llamas, una iglesia, ahí se veía su torre, su cruz y pues había lumbre todo alrededor, pero lo que más me llamó es la frase que decía abajo, y la frase que decía es: la única iglesia que ilumina es la que arde. Y es lo que ahorita está pasando en Canadá, iglesias quemándose, ¿no? Bueno, pero para empezar, y sobre todo para que ustedes niños entiendan, Canadá, pues es un país de aquí del continente americano, ¿sí? Está arriba de Estados Unidos, entonces ya ven que está nuestro país que es México, arriba sigue Estados Unidos, y arriba de Estados Unidos todo esto, porque este cacho Alaska es de Estados Unidos, todo este cachote, la región de los lagos, todo eso aquí es por hielo, todo eso es un país que se llama Canadá, ¿vale? Para que se ubiquen, ¿no? Entonces
aquí es donde están quemando las iglesias. Canadá es un país muy grande, tiene ciudades como Toronto aquí en la costa este, pero aquí en el oeste está Vancouver y en medio pues hay otras ciudades, ¿no? Alberta, Edmonton. Entonces, pero Canadá es un país pues muy grande, ¿no? Bueno, también comentaré que pues mi persona, ¿no? Hace muchos años yo aprendí a hablar el inglés, así a conocer la lengua, el inglés, precisamente ahí en Canadá. Entonces al primer lugar del mundo a donde yo fui, después de, pues bueno, sí, cuando salí de México, el primer lugar del mundo que yo conocí fue Toronto, que es la ciudad más grande de todo Canadá. Entonces la capital de Canadá, pues es una ciudad pequeñita, ¿no? Casi como un pueblo grande. Se llama Ottawa. Pero la ciudad más grande así en tamaño, pues es Toronto. Entonces, bueno, yo ahí estudié inglés en Toronto, en Canadá, y les platico que fue una experiencia pues única, ¿no? Porque de ser un chavo que nunca salía de su casa, que trabajaba vendiendo pollos y después iba a la escuela, de repente estaba en una ciudad que es pues bien cosmopolita. O sea que ahí en Toronto hay gente de muchas partes del mundo viviendo. Entonces tan solo en mis clases de inglés, por ejemplo, ¿no? Era posible que en una clase de inglés había un chavo coreano, otro árabe de Yemen, uno francés, otro alemán, otro ruso. Entonces ese fue el ambiente en el que yo aprendí inglés, ¿no? Con gente de muchas partes del mundo. Pero pues así era la ciudad misma, ¿no? Uno se sorprende porque la ciudad es bien, como se dice, pluricultural. Hay gente de todo el planeta Tierra viviendo ahí en Canadá. Entonces se ve pues en su vestimenta, en su color de piel, en sus costumbres, en los barrios. Entonces, bueno, así es Toronto, más o menos, ¿no? Pues a mí Canadá me pareció un país hasta entonces muy bonito, por eso, porque yo pensaba, pues conviven gente de todas las culturas del mundo y no hay violencia racista y todo eso. Entonces yo para mí en mi imaginario, estoy hablando de hace muchos años, más de 20, Canadá pues era un país chido, ¿no? Muy bonito, ¿no? Canadá. Bueno, resulta que ahí en Canadá tiene su biblioteca pública. Bueno, estoy hablando de Toronto, de la biblioteca pública de Toronto. Entonces, cuando yo empecé a ir a esa biblioteca, porque como les digo, pues yo era estudiante, entonces me dio por conocer, bueno, muchos lugares en Toronto, pero uno de ellos la biblioteca. Bueno, a mí me llamó la atención porque es un edificio así grande, de varios pisos, pero lo que más me llamó la atención es que en la entrada de la biblioteca está escrito así con letras grandotas. Dice Toronto, como le dicen allá, dice, is an Indian word which means meeting place. Here I met myself. Que quiere decir, Toronto es una palabra indígena que significa lugar de encuentro. Aquí me conocí a mí mismo. Es algo que dijo un canadiense famoso hace tiempo, ¿no? Entonces esa es la frase que está ahí escrita en la Biblioteca Pública de Toronto. Entonces chéquense el dato que Toronto es una palabra indígena, ¿sí? Y que significa eso, el lugar de encuentro, meeting place. Bueno, eso quiere decir mucho porque significa que Canadá, así como yo lo conocí, es un país pluricultural. Como les digo, hay gente de muchas partes del mundo viviendo ahí. Sí, pero antes de que todos llegaran, ahí ya vivía gente, vivían pueblos indígenas, ¿sí? Bueno, por ahí va lo que les quiero platicar. Entonces, bueno, en mi caso ya lo he platicado, de hecho apenas hicimos un video en el centro por este 28 de junio del Día del Orgullo Gay, ¿no? Para mí Toronto, allí como dice esta frase de la biblioteca, aquí me encontré a mí mismo, en Toronto, pues para mí significó mucho, porque pues precisamente en Toronto es donde yo aprendí a ser gay, o sea, donde aprendí a no avergonzarme de ser gay, ¿no? Pues porque Toronto es una ciudad grande, bonita, tiene un barrio gay, la Church Street, y para mí fue un mundo nuevo, ¿no? Entonces, pues yo también podría decir eso, ¿no? Ahí me encontré a mí mismo, en ese aspecto. Pero bueno, la vida siguió, les digo, Canadá bien cosmopolita, tuve muchos amigos, varios amigos me invitaron a sus países de vacaciones, y pues un día tomé un avión de Air India desde Toronto y ya, anduve por aquí, por allá, ¿no? Pero conozco Canadá, conozco Toronto, bueno, eso que sirva como antecedente. Ya más para acá, ya que yo ya vivía aquí en el pueblo, en 2007 para ser precisos,
ahí es cuando ya entramos al tema este de la cultura indígena, porque en 2007, creo que ustedes todavía no nacían, ¿verdad? Bueno, en 2007, allá con los yaquis, ¿han escuchado de ellos? La tribu yaqui, que vive en el norte de México, por acá. Los yaquis son un pueblo indígena originario. Entonces ahí con los yaquis, en un pueblo que se llama Bicam, se llevó a cabo el Encuentro Continental de Pueblos Indígenas de América. Entonces fue un evento importantísimo en la historia de nuestro continente, porque se reunieron pueblos indígenas de todo el continente americano, o sea, desde Canadá, Estados Unidos, porque en Estados Unidos todavía hay pueblos indígenas, los tienen viviendo en reservaciones, y pues de México para abajo, ¿no? Pues puros pueblos indígenas. Entonces llegaron pueblos de Ecuador, de Brasil, de Chile, pues todo. América era una nación, o una nación, sino que estaba habitado por pueblos indígenas antes de que los europeos la conquistaran. ¿Sí? Bueno, entonces en ese 2007 se lleva a cabo ese encuentro de los pueblos indígenas. Ahí estaba, el anfitrión era el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Comisión Sexta. De hecho, el subcomandante Marcos estuvo ahí en ese encuentro. Bueno, pero ¿por qué les menciono este encuentro? ¿Por qué es tan importante, tan especial? Pues chéquense ustedes que en este encuentro, como les digo, llegaron representantes de pueblos indígenas de todo el continente americano a platicar sus historias de lo que ellos estaban viviendo como pueblos. Y entonces ahí es cuando yo por primera vez entendí esto que está pasando hoy en Canadá, porque ahí en esa reunión llegó un grupo de mujeres, puras mujeres, así mujeres morenas, grandotas, de pelo negro, ¿no? O sea, indígenas, pero no de aquí de México, sino de aquí, de esta parte, de lo que es hoy se conoce una de las provincias de Canadá como British Columbia, y ahí la capital es Vancouver. Entonces de ahí venían esas mujeres, y a ellas les tocó pasar a hablar ahí en público, y contaron su historia. Y cuando yo vi a una mujer indígena, canadiense se puede decir, que viene de ese territorio, que pues, bueno, es su nación de ellos, su tierra, pues a mí me impresionó mucho lo que decía esta mujer, porque esta mujer dijo cosas bien, pues bien importantes, ¿no? Porque esta mujer se paró ahí y decía que Canadá se presenta al mundo como un país de paz, y decía, pero no es cierto, Canadá es un país genocida. Y ella ahí platicó lo de las escuelas residenciales, de cómo el gobierno canadiense hizo un pacto con la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica puso escuelas, que eran como internados, en donde por la fuerza le quitaban a los niños mayores de 5 años a sus papás, y se los llevaban a estudiar en esas escuelas. Entonces en esas escuelas entraron miles y miles de niños, bueno, no canadienses, sino indígenas, pero todo esto pasó en Canadá. Eso contó esta muchacha indígena. Y lo que ahorita está saliendo a la luz, pues es eso que platicó esta chava, ¿no? Que Canadá se presenta al mundo como un país de paz, pero pues en realidad es un país genocida. Entonces ahorita lo que está pasando en Canadá es que en esas escuelas residenciales, en los terrenos de esas escuelas residenciales, están encontrando restos, huesos de niños, porque les digo que en estas escuelas fueron llevados a la fuerza muchos niños. Y entonces pues ya aparecieron cientos, ¿no? Casi creo que 1000 restos humanos de niños, y están ahí enterrados y no fueron sepultados así con nombre y todo eso, sino que se entiende que son fosas comunes, que por aquí se morían y por ahí los echaban los niños. Entonces ahorita están encontrando todo eso en esas escuelas residenciales, y por la indignación que eso está provocando en Canadá, es que están quemando las iglesias, porque la Iglesia Católica fue cómplice de ese genocidio. Entonces, ¿qué era lo que quería el gobierno canadiense y la Iglesia Católica? Pues lo que querían, y lo dijeron muy claramente ellos, lo que querían era sacar al indio del niño. Entonces por eso se lo llevaban a la escuela, les prohibían hablar su idioma. Creo que hay un caso de un niño que se atrevió a hablar en su idioma, y de castigo lo encerraron ahí en el sótano y todo eso, y murió. Entonces les prohibieron hablar su idioma, les prohibieron llevar a cabo sus costumbres, sus creencias, y en su lugar les enseñaron a la fuerza a hablar inglés y a creer en Cristo, porque pues todo esto de la guerra, ya lo hemos platicado aquí, tiene mucho que ver con la religión,
Entonces esa es la idea que tenía el gobierno canadiense de sacar el indio del niño, llevarlo a una escuela residencial, educarlo en el cristianismo, en la cultura anglosajona, a que hablara inglés, y muchos niños murieron en eso, pues por las condiciones en las que vivían, ¿no? Ya sea por tortura, ya sea por enfermedad, como sea, pero muchos niños murieron y esos niños pues nomás por ahí los enterraron alrededor de las escuelas. Entonces estos niños que están encontrando ahorita sus restos de estos niños, pues son, pues pensemos que apenas, no son todos, sino que es lo que apenas está saliendo, ¿no? Hubo más de 100 escuelas residenciales en Canadá, entonces imagínense si ahorita se ponen a buscar en todas las escuelas residenciales, ¿cuánto niño no murió ahí? Entonces lo que cometió el gobierno de Canadá y la Iglesia Católica es un crimen de lesa humanidad, que se conoce como genocidio, querer exterminar un grupo humano, ¿no? Ya sea cultural o físicamente. Entonces, pues bueno, espero estas palabras pues sirvan un poco para entender qué fue lo que pasó ahí. Y bueno, ya entrados en eso, por aquí se me ocurrió escribir el himno nacional de Canadá. Bueno, yo me acuerdo que lo escuchaba ya, pero no me acuerdo bien el tonito, pero decía: Oh Canada, our home and native land, true patriot love, in all my sons command. Y se oye re bonito su himno, ¿no? Pero aquí en este himno hay unas palabras que se me hacen bien fuertes porque hablan de Dios. Dicen: God keep our land, que es Dios guarde nuestra tierra, ¿no? God keep our land glorious and free, que Dios guarde nuestra tierra gloriosa y libre. Entonces en el himno habla así muy bonito de que, pues como se los leía ahorita, ¿no? Que dice: nuestro hogar, nuestra tierra nativa, con amor patriótico verdadero, true patriot love, en todos mis hijos demando, exijo, ¿no? O sea, que da la orden, con corazones entusiastas, we see thee rise, debemos ascender. Entonces el himno suena muy bonito, pero chéquense que en el himno está hablando de Dios, la palabra en inglés, ¿no? Entonces la palabra en inglés para Dios, pues es esta, God. Y entonces pienso que este himno canadiense, mencionándolo hoy, como que pone al descubierto de qué trata todo esto, ¿no? ¿Quién es ese God? Pues es el Dios cristiano, no es otra cosa, ¿no? Porque si fuera Zeus, pues sería el dios griego, ¿no? Si fuera Shiva, sería uno de los dioses del hinduismo. Si fuera Alá, sería pues el dios de los musulmanes. Pero en inglés la palabra God viene del inglés antiguo, de los pueblos bárbaros, de God, como en alemán, God. Pero bueno, a final de cuentas hoy está haciendo referencia al Dios cristiano. Entonces de eso trató todo eso en Canadá, ¿sí? O sea, ¿por qué toda esta muerte de niños, este genocidio, este horror para los pueblos indígenas del norte de América? Pues fue por eso, ¿no? Para enseñarles su Dios, el Dios de los cristianos. Bueno, esos comentarios más o menos les quería hacer. Y bueno, pues que quede claro, como ya hemos dicho aquí, que el cristianismo no llegó aquí con un saludo y un abrazo fraterno. Esa es la mentira más grande, ¿no? El cristianismo fue una brutal imposición en todo el continente americano, no solamente en Canadá, ¿no? Sino en todo el continente americano, pues se hizo por la fuerza, ¿no? Entonces, ayer que platicaba con estos señores, por eso retomo todo eso que decían: ay no, pero ¿qué está pasando en Canadá? Entonces cuando les platiqué de esto de los niños, dijeron: ¿de veras? ¿Eso pasó? Y yo les digo: pero eso no debería sorprendernos, porque eso ya nos pasó a nosotros antes. O sea, en serio, lo que la Iglesia Católica hizo en Canadá, ya nos lo hizo a nosotros aquí, hace 500 años, y estuvo más feo todavía. Entonces yo les platico a estos señores del nieto de Nezahualcóyotl, que aquí ya lo comentamos en una clase, ¿no? El Carlos Ometochtli. Él, siendo niño, se lo llevaron de su casa, siendo niño joven, y se lo llevaron a estudiar al colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, porque lo que hicieron en Canadá la iglesia lo hizo aquí también. Puso escuelas en donde los niños les enseñaban el cristianismo, hablar en castellano, la Biblia, la religión católica, todo eso les enseñaban en las escuelas.
Y entonces, ya que estos niños salían cristianizados de sus escuelas, ya los dejaban que se fueran a su casa. Pero como ya los habían controlado y manipulado ideológicamente, lo que hacían los frailes era decirles a los niños, pues sí, ya váyanse a su casa, ¿no? Pero si ven que en su familia siguen adorando dioses nahuas, de la religión que había aquí antes de que llegaran los españoles, dice, pues nos avisan, para reprimirlos, para castigarlos. Entonces está bien feo lo que hizo la iglesia, porque utilizó los niños pues para que delataran a su propia familia, para que fueran de rajones. Y hubo varios casos, ¿no? Bueno, pero este que les platico, el Carlos Ome-Tochtsin, él pues estuvo en estudió en las escuelas de los frailes, pero él no se creyó el cuento, o sea que él no aceptó ser cristiano, sino que al contrario, reunió a sus familiares, la realeza texcocana, los descendientes, y se los dijo bien claro. Dice, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Por qué permitimos que esas gentes, ¿no?, que vienen de fuera, o sea, los españoles, ¿por qué permitimos que nos manden? ¿Por qué permitimos que nos humillen? Y entonces lo que está haciendo este hombre es rebelarse contra la autoridad, no solo de la iglesia, sino de la corona española. Bueno, para no hacerse las largas, porque ya platicamos de eso un poco más con detalle, es que el castigo que recibió este Carlos Ome-Tochtsin, pues fue la hoguera, o sea, ser quemado en público. Entonces eso está terrible. Y de lo que les decía de los niños, hay varios casos, no uno en Tlaxcala, pero creo que el más conocido es el de los mártires de Cájonos, que eso pasó en Oaxaca, en una comunidad zapoteca. De hecho, es un dato que deben conocer, que el Papa beatificó a estos niños, los conocen como los mártires de Cájonos. Entonces la historia de estos niños es que son niños zapotecos que ya fueron educados al cristianismo, y luego los liberan para que, les digo, vayan a su casa, pero nos dicen si sus familias siguen adorando los dioses de antes. Entonces estos niños van y rajan, o sea, se dan cuenta que en su familia, sus familiares todavía escondidas, porque en público ya no se puede, ya los españoles ya prohibieron la religión de aquí, entonces a escondidas siguen teniendo así sus ídolos, sus esculturas. Entonces estos niños van con los frailes y rajan, dicen, no, es que allá en mi casa mi papá esto tiene escondido. Y entonces la iglesia los reprime a la población, bueno, o sea, toma acciones. La familia, el papá de los niños, cuando se da cuenta de eso, pues entra en furia, porque dice, ahora, ¿cómo es posible que mis propios hijos me denuncien, ¿no?, me traicionen? Y entonces lo que hace el pueblo, la familia, es que agreden a estos niños, porque se dan cuenta de algo que la verdad es que parece terrible. O sea, que estos niños eran zapotecos, de piel, ¿no?, de físicamente, pero en su mente ya no eran zapotecos, porque ya los frailes ya los habían convertido al cristianismo. Entonces el pueblo entiende eso y por eso es que castiga con la muerte a estos niños, por traidores, porque fueron a rajar. Y entonces, como castigo, la iglesia pone un castigo muy, muy ejemplar. Lo que hace con estos, con la gente, los familiares, es que juzga a muchas gentes del pueblo. Bueno, es un juicio largo. La cosa es que después de cierto tiempo, el castigo consiste, si no mal recuerdo, en que más o menos 30 personas del pueblo van a ser descuartizadas, así como lo oyen, por orden de la Iglesia Católica. Estas personas les van a quitar la cabeza, como hacen hoy los narcos, ¿no?, igualito. Les cortan los brazos y les cortan las piernas. Y la orden es que, por parte de la iglesia, que los cachos de cuerpo los coloquen en estacas alrededor del pueblo, para que sirvan como escarmiento. Así es como llegó el cristianismo aquí, así es como nos cristianizaron, con esa brutalidad, ¿no? Entonces, pues obviamente en ese pueblo, imagínense ver a sus familiares, amigos colgados en cachos alrededor del pueblo, así en estacas, ¿no?, una cabeza, una pierna. Pues todos se llenaban de miedo, decían, no, pues yo mejor me vuelvo cristiano, si no nos van a hacer eso, ¿no? Y por eso es que el Papa Juan Pablo II los declaró beatos, mártires. O sea que para la Iglesia Católica estos niños son héroes, porque murieron defendiendo su religión, pero para el pueblo zapoteco, al menos el de la época, pues estos niños eran traidores, porque pues llegaron a traicionar su pueblo para delatarlos con los cristianos, ¿no?, con los invasores. Bueno, pues así hay varias historias, pero nada más menciono aquí algunas. Entonces, que quede claro eso, ¿no?, que el cristianismo no llegó aquí a la buena, llegó, como hemos dicho, a sangre y fuego,
con la cruz y con la espada al frente. Por un lado traían la cruz los frailes, ¿no? Así muy buenos, hablando en nombre de Cristo. Pero lo que se iban a imponer, lo que estaba detrás de ellos era la espada del soldado español. Entonces, pues así es como llega aquí el cristianismo. Bueno, sobre eso les quería platicar de esto que está pasando hoy en Canadá. Pero bueno, ya entrados en nuestro tema del Nican Mopogua, que ya saben que es el texto de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego, ¿se acuerdan que ya hemos dicho que hay bueno, eso lo veremos en otra clase tal vez, sobre el autor de este texto? ¿Sale? Hay un texto del siglo XVII de, ¿cómo se llama? Carlos Sigüenza Góngora, que él dice que tiene en sus manos el original, o sea, este texto escrito en náhuatl, y él dice que está firmado por Antonio Valeriano. Entonces, Antonio Valeriano es un personaje histórico, o sea que hay referencia historiográfica de su existencia. Entonces, Antonio Valeriano fue uno de los alumnos, les digo, del Colegio Imperial de Tlatelolco, o sea que sí existió el personaje de Antonio Valeriano, hay muchas referencias en documentos a su persona. Entonces, él fue educado en este colegio, pues de los frailes franciscanos, y fue muy inteligente, porque de hecho aprendió, o sea, él conocía su lengua materna, el náhuatl, pero además aprendió a hablar el castellano y el latín a la perfección. Tan es así que cuando ya creció, él mismo fue maestro del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Entonces les digo, después lo hicieron gobernador de Tenochtitlan. Él no era mexica, Antonio Valeriano, él era originario de Azcapotzalco. Entonces acuérdense en sus clases de historia que alguna vez los mexicas estuvieron controlados o dominados por los de Azcapotzalco. Entonces Azcapotzalco era un reino antiguo, ¿no? Cuando los mexicas llegan al lago de donde hoy es la Ciudad de México, pues Azcapotzalco ya tiene sus años, ¿no? Bueno, pero sería entrar así con detalle a esa historia, no lo vamos a hacer hoy. Pero bueno, entonces él era, pues él no era mexica, ¿no? El Antonio Valeriano era tecpaneca, o sea, de Azcapotzalco. Bueno, pues por ahí va la historia de este hombre. Entonces, chéquense, como que con esto se darán cuenta de por qué hablo de esto de las iglesias de Canadá, ¿no? Porque Antonio Valeriano fue alumno de una de esas escuelas, donde los cristianos, los frailes, agarraron a los jóvenes niños, los metieron a estudiar, los hicieron aprender el cristianismo, la lengua castellana, el latín, todo eso, y él fue uno de ellos, el Antonio Valeriano. Y bueno, Antonio Valeriano lo que hizo fue escribir este texto que conocemos como el Nican Mopogua, y que lo que estamos viendo aquí en esta clase, pues es precisamente que lo que hizo Antonio Valeriano fue escribir un texto que a lo mejor por algunas palabras que escribió, los españoles pensaban que se trataba de un texto cristiano, pero pues para nada, porque él puso todos los conceptos del pensamiento de la antigua religión náhuatl en su texto, que es lo que estamos viendo estas clases, ¿no? Entonces, parte de conocer el Nican Mopogua, pues es entender esto, ¿no? De cómo llegó el cristianismo aquí, y que el Nican Mopogua, y eso me parece que es lo más importante, que fue escrito en ese contexto, en el de que aquí estamos los nahuas, están los nahuas antiguos, y llegan los invasores españoles, e imponen otra religión, que es el cristianismo. Y entonces aquí se causa un shock, ¿no? Porque una religión antigua, la náhuatl, que tiene más de 2000 años, pues va a ser atacada por los representantes del cristianismo. Y entonces va a tener que buscar mecanismos, formas, caminos, para no morir, para no desaparecer. Porque pues pensamos es imposible desaparecer así de golpe una religión que tiene más de 2000 años. Entonces esta religión lo que iba a buscar era a lo mejor hasta transmutarse, cambiar, para pues encontrar caminos para sobrevivir, y encontró varios, pero uno de ellos, acaso el más importante, pues es el del culto guadalupano mexicano, que estamos viendo que pues leído el Nican Mopogua en náhuatl, pues no tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Tiene más que ver con la antigua religión náhuatl. Entonces por eso nos hemos atrevido a decir también aquí que el guadalupanismo mexicano es fin, continuación y comienzo de la antigua religión náhuatl. Aquí están los conceptos de la religión náhuatl, que es lo que estamos estudiando. ¿Sale? Bueno, entonces con eso quedaría el asunto de la ¿cómo se llama?
de lo que nos platican. Bueno, aquí luego gente del pueblo nos hace comentarios como esto de por qué están quemando las iglesias en Canadá. Entonces, bueno, pues se están dando cuenta de lo que pasó, de los crímenes que cometió la Iglesia Católica. Y lo que sorprende aquí bueno, de manera general en México, pero de manera particular aquí en Santa Clara, Huitziltepec, es que no importe, se desconozca los crímenes que cometió la Iglesia Católica, ¿sí? Pero pues nosotros lo decimos aquí pues porque somos una escuela autónoma, no pedimos permiso a nadie y podemos hablar libremente de lo que pasó aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto en el que aparece todo esto del culto guadalupano, una auténtica guerra religiosa del cristianismo contra la religión náhuatl. Es cuando surge este texto, ¿no? En ese contexto. Bueno, una vez aclarado eso de las escuelas residenciales, lo que hizo la Iglesia Católica en América, pues ya vamos de lleno otra vez a nuestro texto. ¿Se acuerdan entonces que la semana pasada ya habló el Juan Diego? ¿Sí? Y también ya habló la Guadalupe. Y entonces hoy vamos a ver qué sigue en esta historia. Si nos da tiempo ver estas dos partecitas, estaría re bien. Ya la próxima veríamos otras dos y ya vienen otra vez los diálogos de Guadalupe y Juan Diego. ¿Va? Bueno, entonces yo creo que vamos a repasar nada más lo que vimos la clase anterior. Entonces, Roger, ¿tienes tu texto? Tu texto del Juan Diego, su primera participación, el Kuish Nomasewal. No, ¿verdad? No. Bueno, entonces yo voy a cantar un pedacito anterior nada más para introducirlo, que así es el texto, lo presentamos, luego va el Juan Diego, luego va el narrador y luego va la Guadalupe y ya empezamos a ver una de estas partes, ¿sale? ¿Ten reloj, Antonella? 9:52. Pues sí, yo creo bien que nos da tiempo ver esto, porque hoy tuvimos algunos problemitas técnicos y empezamos algo tarde, ¿no? Pero bueno, esta es la quinta sesión del curso de Náhuatl, Nican Mopogua, Xicuican, canten el Nican Mopogua, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí, aprender náhuatl, pero a través de cantar los cantos sagrados, y uno de ellos es el Nican Mopogua. Sale, ahí vamos. ¿Listos todos? Estoy perdido, no, ya encontré, estoy acá. ¿Listo? ¿Todos? Wilsencate yolquima, tehuela mashti, inquisempanahuia, incoyol totol, intzinitzcan, iguaninoxequin, tlazototomeicuica. Kimotski moket, Juan Diego Kimolwi. Juan Diego Kimolwi, Juan Diego Kimolwi, Juan Diego Kimolwi. Kuish Nomasewal, Inyenikaki. Asanik temiki, asanik kochitewal. Kaninyenikan, kaninyeninota. Kuye onka, inkistotewake, huehuete tashtowan, tococolwan, intochitlalpan. Intonacatlalpan, Cuye onca, Inehuicatlalpan. Ompa onitsikaya, inipactepetzintli, tonatuikisayampa, in ompa hualquisti, ilhuicatlazocuicat. Ino yoseutikis, pincuicat, inomocactimoman. Inyekikaki, Guanotzalo, Inipactepetzintli, Kilhuia.
Bien, entonces hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que Juan Diego va caminando, se acerca a Inahuac Tepetzintli, escucha el canto de pájaros preciosos, los que el cerro le responde, ¿no? Se pregunta a sí mismo qué está pasando, porque se da cuenta que algo extraordinario, ¿no? Sobrenatural, está ocurriendo a su alrededor al escuchar estos cantos que aventajan los de los pájaros más preciosos, como el coyoltotl, el tzinican, y entonces escucha una voz desde arriba del cerrito, ¿no? Que lo llama, que es lo último que dijo la Antonella, que dice Juanitzin, Juan Diegotzin. Entonces dijimos que es bien interesante porque Guadalupe lo que dice es, no dice Juanito, sino que usa las terminaciones en náhuatl, que tiene su propio sentido en lengua náhuatl, ¿no? Entonces no es lo mismo decir Juanito que Juanitzin, ¿no? Porque Juanitzin ya lleva como que ese reverencial, bueno, es diferente su uso, ¿no? Entonces es Juanitzin, le dice una vez, y luego le dice su nombre completo, ¿no? Juan Diegotzin, ¿sí? Entonces a todo eso, el mismo texto, ¿se acuerdan que ya leímos anteriormente? Que en cuanto a las cosas divinas, Inteoyot, Juan Diego pertenecía a Tlatelolco, ahí es donde era contado, o sea que no era de voluntad que tenía que ir, o sea que todos los indígenas de todos los pueblos tenían que acudir a ciertos lugares a escuchar la doctrina, la misa, pero era la fuerza, o sea que les llevaban lista, y si faltabas pues había represalias, te reprimían, entonces era de a fuerza que tenías que ir a la misa. Entonces, bueno, Juan Diego anda en eso, tiene que ir a Tlatelolco según el texto, pero le pasa eso, ¿no? Que al acercarse al Tepeyac algo extraordinario va a ocurrir. Bueno, entonces también vimos que lo que dijo el Roger de Juan Diego hace esa conexión con el pasado náhuatl, porque dicen nuestros antepasados, ¿no? Nuestros abuelos, está haciendo una relación con los antiguos. Y lo más importante es que él mismo se pregunta si acaso está en ese lugar del que hablaron ellos. Entonces el concepto de Xochitlalpan existe desde hace cientos, o al menos un par de miles de años aquí en esta tierra, ¿no? Pues a esa antigua tradición religiosa, Juan Diego, es a la que se está refiriendo, ¿sale? Bueno, pues hasta ahí va, ¿no? Entonces hoy vamos a entrar a esta parte, continúa la historia, y bueno, pues aquí está la parte que vamos a ver. Yo pienso que lo que vamos a hacer es cantarla primero y ya luego vemos palabras que les hagan falta, ¿no? Entonces acuérdense que, bueno, ya vimos al principio cómo es que escribimos el náhuatl, nos apegamos a la forma más fonética posible, más sencilla. Ya hemos dicho que hay varias formas, conocemos o hemos visto al menos varias de escribir la lengua náhuatl, ¿no? Por ahí hay unos libros de la SEP que lo escriben de una forma, ¿no? Tenemos textos del siglo XVI, o como mismo Nican Mopowa lo escriben de otra. Todavía usan esa C con cerilla, ¿no? Una C que ya no usamos en el español de hoy, ya no se usa. Pero entonces aquí tratamos de escribirlo de la manera más sencilla y fonética posible, y en pocas palabras se lee como se escribe, ¿no? Igualito. Entonces no hay mucho problema para leerlo, ¿va? Bueno, entonces lo vamos a leer cantadito, lo vamos a hacer un poco lento para que puedan acompañar, ¿sale? Entonces le damos, todos. Empezamos. Ni mansan, yemotlapaloa, y compayas, cani no salo. Y se dan cuenta que hay una pausa o una oración, ¿no? Ahí se acaba. Entonces ya saben que ahí hago dos pausas o dos golpes, bueno, una pausa de dos golpes. Incani no salo. Bueno, pensándolo bien, podemos ver de una vez ese cachito. Lo volvemos a decir Ahí va. Ni mansan. Venle. Ni mansan. Yemotlapaloa y ni compayas. Cani no salo. Bueno, aquí la palabra que nos interesaría sería motlapaloa, que significa que se atrevió, ¿sí? Atreverse. Bueno, pero en este caso él se atrevió. La paloa, motlapaloa, se atrevió.
Bueno, ya vimos esto de este mo significa como se, como, pues comunican mo pogua, se cuenta, ¿no? Pogua es contar, pero mo pogua se cuenta. Entonces se atrevió, motlapaloa, ¿sí? Ese niman, pues ya vimos que significa luego. Literalmente es como si dijera luego, solo, ya, ¿sí? Pero es forma de hablar del náhuatl, ¿no? Pero todas esas palabras ya las vimos, ¿no? Niman, luego, san significa solo o solamente, y ye un tanto como ya, ¿no? Entonces, niman san, yemot la paloa, entonces ya se atrevió. Inik, ya vimos que es algo como decir así. Ompa, pues es ahí, y yas es del verbo ir en futuro, irá, o sea que va a ir allá, ¿no? Inik, ompa, yas. Incanin, esta es una forma para decir dónde, en dónde es llamado, ¿sí? Entonces se acuerdan que lo último que dijo la Antonella, la parte que le toca de Guadalupe, es que ella lo llama desde arriba del cerrito, que dice Juanitzin, Juan Diego Tzin, y entonces ahora nos explica esto, ¿no? Que pues Juan Diego, pues ya se atrevió, ¿no? Dice, pues ahora va para allá, ¿no? A donde lo llaman, ¿sí? Bueno, otra vez decimos esto, creo que ya lo pueden decir bien. Ahí va. Vende. Ni manzan, yemot la paloa, y ni compayas, incani no salón. Dejamos dos y luego decimos Agen mochihuay, yo lo mano se itla, y mi sanguía, yese huelpaqui, huela machía. Y aquí ya viene otra oración, ¿sí? Entonces pónganle ahí. Entonces cada vez que terminamos oración dejamos dos espacios libres. Bueno, hay esta expresión es como que muy en náhuatl, así traducida literalmente como que no se entiende. No sé si, bueno, eso lo vamos a ver, yo creo en otro curso, que no es parte de la primera aparición. Pero hay una frase muy, muy famosa de la guadalupana, o un poco mejor dicho, que la ponen en todas partes, en la basílica. No sé si han visto aquí en la entrada del pueblo, ahí en la ermita. Ven, está la ermita y ahí arriba tiene unas palabras en castellano. Pero ¿se acuerda alguien de lo que dice ahí? Aquí en la ermita de la entrada del pueblo. ¿Nadie? Esa es esa famosa frase guadalupana que dice: esa mera, que no te inquiete o algo así, pena alguna. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bueno, esas palabras son sacadas del Nicamopowa, pero no de la primera pasión, entonces ahorita nos vamos a ver. Yo se las voy a escribir para que la tengan. Entonces, lo que dice ahí en la ermita, pero en náhuatl, dice así. Lo pongo aquí abajo, ¿no? Para que no se confunda ahí. Macamo, Ken, Mochiwa, Inmish, aquí no me ocupo, me voy para abajo, Moyolo. Y luego se hace esa pregunta que dice, Kuish, Amo, Nikan, Nika, Ni, Monantzin. Yo pensaría que todo el Nikan Mowa, estas son las frases o la frase más famosa, porque les digo, lo he visto en la basílica, en muchas iglesias, en muchas obras de arte, en la ermita aquí está, ¿no? Pero bueno, pues dicho, son de castellano, pero acuérdense que el original está en agua. Entonces, por lo que ya hemos visto, acuérdense que ese macamo significa algo así que no. Y entonces aquí viene el verbo hacer. Acuérdense que es el verbo. Y eso es lo que quiero explicar, que esta es una expresión difrasística. Imish y moyo. Ish, lo pongo arriba pero con color para que no se confunda. Ishli significa rostro. ¿Sí?
Y entonces con el mo, pues es tu rostro. Pero cuando no digo moishtli, digo mish, ¿sí? Porque nada más tomo la raíz y digamos que esta se come la o de mo, ¿sabe? Entonces se dice mish, en realidad quiere decir moishtli, o sea, tu rostro. Y el otro, moyolo, ya saben cómo se dice corazón en náhuatl. Yolot, ¿sí? Eso es corazón. Entonces, moyolot es tu corazón. Pero así por separado, pues quiere decir tu rostro, tu corazón, en mish y moyolo. Voy a poner aquí para que se distinga. Pero lo que quiere decir esa expresión frasística es más bien así como que tu persona, ¿sí? O sea, que así con toda su escena, su rostro, la parte exterior y su corazón, la parte interior. Entonces es una forma muy elegante de la rostro. Y cuando yo lo quiere decir que ser tu rostro, tu corazón, que quiere decir es que no, tu persona no se preocupe, ¿sí? Pues, por eso es que esto traducen que no, ¿cómo le ponen? Dicen que no sientas pena alguna, ¿sí? O no tienes nada de qué preocuparte, o no tengas miedo. Así traducen esta primera frase, Macamo que chihuahua y mish inmoyolo, ¿sí? Pero es lo que quiere decir cuando usan el verbo chihuahua y mish inmoyolo. Quiere decir que tu persona no se preocupe, pero es una forma así un tanto, pues, sofisticada, elegante, ¿no? ¿Sí? Bueno, y luego la pregunta que hace la Guadalupe es, ¿Kuish amo, nikan, nika, ni monansin? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Acaso no yo aquí estoy, yo, tú, madrecita? Bueno, todo eso ya lo vimos, ¿no? Nantli es madre, Nansin es madrecita, y monansin es tu madrecita, y ni es yo, el pronombre personal. Entonces es yo, tu madrecita, y por eso lo traducen así, ¿no? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Kuish amo nika ni monansin, ¿sí? ¿Entendió? Es la parte que más se conoce del Nicanor Powa. Lo más bonito sería que lo escribieran en náhuatl. Creo que cuando yo fui a pintar la capilla de Santa Cruz Huitziltepec, arriba del cerro de Huitziltepec, le escribí eso, pero en náhuatl. Esto que está aquí, Macoque Mochiwa y Mishin Moyolo, Huish Amo Nikan Nika Limonansi. Bueno, esa apréndanselo, ya no sé si ya lo anotaron. Bueno, pero para lo que nos importa es que aquí está esa expresión, ¿no? Que no, tú, bueno, Mochiwa y su corazón. ¿Sale? Bueno, entonces ahí lo que está diciendo es, nada inquietó su corazón, o sea que no se preocupó, no tuvo miedo, como esta expresión, ¿no? De que no tienes nada de qué preocuparte. Entonces ahí lo que está diciendo es que Juan Diego no se preocupó cuando escuchó esa voz que lo llama, ¿sí? Entonces lo podemos entender como nada inquietó su corazón. Es que literalmente dice, nada hizo su corazón, nada se hizo su corazón, pero quiere decir eso, que no se inquietó, que no tuvo miedo, ¿sí? Bueno, entonces queda así, nada inquietó su corazón. Luego dice, Ake Mochiwa y ni yo lo manose itla. Eso es, ni con esto, o sea, con lo que estaba pasando, ik misaguía. Este es que se alteró. O sea, como que cuando algo pasa uno se preocupa y se altera, ¿no? Como que se saca de onda. Entonces dice que pues no, tampoco no se alteró, ¿sí? Y entonces dice, yese o el paqui. Yese es como decir, sino que, bien, y viene este verbo que es alegrarse, paqui, ¿sí? No yo lo paqui, mi corazón se alegra, ¿no? Entonces, pues es bonito lo que dice porque es pues que no sintió miedo por todo esto que pasa, ¿no? Por eso dice, ni con esto. Entonces, o sea que no se alteró, sino que por el contrario, ¿no? Eso es el yese, sino que bien se alegró. Entonces está bonito porque pues Juan Diego no tuvo miedo, así que le habla una voz así
del cerrito. Bueno, entonces ya vimos ese cachito. Me falta, bueno, es que se termina aquí, ¿no? Huelamachtia. Y entonces Huelamachtia lo que significa es que se regocijó, o sea que se sintió bien, ¿no? Esa ya lo vimos del ¿cómo se llama? Del Huicapeucayo. Inte Huelamachtia, así como que ya se regocijó, ya se sintió bien, ¿sí? Bueno, pero eso es esto, ¿no? Huelamachtia. Bien, como que se sintió chido, se sintió bien. Bueno, entonces hasta ahí ya está, ¿no? Y la última partecita de esto empieza aquí. A ver, la vamos a cantar esa. Kitle kawita, intepe sintli, ompa istia, kampa wal no salok. Ya acaba, ¿no? Aquí esto es ya lo que vimos. Entonces ya saben que cuando digo el último, todos repiten la última parte de tres. Entonces hacemos así, la repiten las tres partes. Aquí, vamos. Kitle kawita, intepe sintli, ompa istia, y kampa wal no salok. Muy bien, Kawita es él sube, ¿sí? De Kawita, ¿dónde sube? Pues ya se entiende que, pues ahí mismo lo dice, ¿no? Kile Kawita, Intepetzintli, entonces sube al cerrito, ¿no? Tepetzintli, se está refiriendo al cerrito del Tepeyac. Ompa Itztia, pues ese Ompa ya lo conoce, ¿no? Que quiere decir que ahí. Itztia también ya lo vimos que es una forma para decir ver, ¿no? Itztia. Entonces ahí, para que vea, Incampa, donde es llamado, ¿sí? O sea, donde lo llamaban, donde venía a ser llamado. Entonces lo que va a hacer, ¿no? Ya va a subir el cerrito, Tlecagüita, Intetzintli, Ompa, Itztia, lo va a ver Incampa Hualnotzaloc, donde era llamado. Este no, ya lo conocemos muy bien desde el Caplucayo, recuerden, se empieza Nino yo no, ¿sí? Si yo llamo y llamo a mi corazón, o sea, diálogo con él. De ahí viene el Noza, ¿sí? Pero bueno, ya vimos eso. Entonces ya más o menos se entiende, ¿no? Entonces ya va allá arriba del cerrito a ver quién lo llama, ¿no? No tiene miedo, al contrario, está bien alegre nuestro Juan Diego, nuestro personaje, porque ya va a ver al cerrito ahí a ver quién lo llama, ¿no? Bueno, ya se verá más adelante. Lo veremos todo completo, y ya nos vamos dejando los dos espacios. Bueno, ya le bonito. Ni mansan, lleno da paloa, y ni compayas, camino salo, hagemos chivay, yo no sé itla, y mi sabuía, desde huelpaqui, huela mastía, itle cahuita, intepe sintli, opa istiay. Incampa Hualnotzaloc. Incampa Hualnotzaloc, Incampa Hualnotzaloc, Incampa Hualnotzaloc. Muy bien. Entonces ya completamos la primera parte. Ya nomás nos falta la otra por hoy. Bueno, entonces pasamos a la segunda parte. Ya hicimos esta. Y entonces lo que dice aquí es Au inye ansitiu. ¿Sí? Au inye ansitiu. Aquí la palabra que nos ve es esta, ¿no?
que llegó, an sitiu, a sitiu. Bueno, ese au ya saben que es como decir y, ¿no? Porque está narrando, entonces por eso va diciendo Nima, luego au y, pues es la narración misma, ¿no? Entonces es como decir y ya llegó. ¿Dónde llegó nuestro Juan Diego? In Icpac Tepetzintli. Ya vimos que este Icpac es arriba, en la cima, y Tepetzintli lo conocemos re bien, ¿no? Es el cerrito, ¿no? Entonces ya llegó el Juan Diego allá arriba del cerrito. Au inye ansitiu, Icpac Tepetzintli, inye okimotiri, sesiwapili, oncanmoquetzinoticac. Y hasta aquí llega nuestra oración, porque estamos ahí viendo, ¿no? Okimotili, en pasado quiere decir observó, ese viene de ita, ¿se acuerdan que hemos visto el verbo ita, que es ver? Acuérdense, ita es el verbo ver, y aquí está okimotili. No es solo ver, sino observar, pero de ahí viene ese verbo, ¿no? Entonces puede decir que contempló. ¿Qué es lo que contempló nuestro Juan Diego? Okimotili, ¿qué es lo que vio ahí arriba de cerrito? C, ¿alguien se acuerda de los números? ¿Cómo se dicen los números en náhuatl? ¿Ah? Muy bien, C es el número 1. ¿Cómo se dice 2? Muy bien. Nahui, Macuil. ¿Sí? Vamos a repetir nada más del 1 al 5 para acordarnos. Ahí va. Se, Ome, Yei, Nahui, Macuil. Macuil está relacionado con mano, ¿no? Son 5 dedos. Un Macuil, son 5, ¿no? ¿Y cómo se dice 20? ¿Alguien se acuerda? Porque dijimos que en agua contamos de una 20, ¿no? Es una cuenta completa. ¿Cómo se dice 20? Sempowali. Otra vez usamos se, porque se es 1 y powali es una cuenta. Entonces para decir 20 decimos una cuenta, Sempowali. ¿Sí? Bueno, pero muy bien. Se significa 1. Entonces, ¿qué es lo que contempló, lo que observó Juan Diego? Ya que está arriba del cerrito del Tepeyac, pues ahí vio se siguapili. ¿Se acuerdan cómo se dice mujer en náhuatl? Nadie, ¿eh? Siguatl, muy bien. Siguatl. Entonces, la raíz de siguatl es igual, ¿sí? Mujer. Siguatl. Ah, pues ese láser de que lo conocen también. La Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, y la Iztaccíhuatl, o Iztaccíhuatl, ¿no? Que Izta, que es sal o blanco. Entonces la mujer blanca, porque ven, se llena de miel, parece una mujer que está cortada y blanca, ¿no? Entonces es la Iztaccíhuatl. Bueno, de ahí viene también Cíhuatl. Y Pili es una mujer noble, o sea que pertenece, como, pues sí, a la nobleza, no es una mujer muy especial, es una mujer noble. Bueno, pues es lo que vio Juan Diego allá arriba, cuando dice Yeokimotili, Sesiguapili, Onganmoquetzinoti, otra vez, Onganmoquetzinoti, Cac. Y esta de Moquetzino, a ver, chéquense, Moquetzinoticac. Ahí se encontraba de pie. O sea que la mujer noble que está allá arriba del cerrito del Tepeyac no estaba sentada, no estaba sentada así sobre algo, estaba parada, ¿no? Estaba así de pie. Es lo que está viendo Juan Diego ya que subió al cerrito del Tepeyac, ¿no? Bueno, vamos a cantar hasta aquí. Ya vimos lo que significa este pedacito, ¿no? Que quiere decir que cuando llegó a la cima del cerrito, ya contempló, observó una mujer noble, ahí está paradita, ¿no? Está bien. ¿Sí? Bueno, ahí va, este cachito. Awinye ansitiu, nipatepetintli, yeokimotili,
Sesi Guatili, como que significa. Yo gusta cómo suena. Como que significa. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos. Ya vamos avanzando. Luego, después de que pasa eso, aquí está esta oración, luego dice esto, ¿no? Dice, Kiwal mono chili, inik, onjas, ininahuatzinco. Está cortito, porque hasta aquí es otra oración. ¿Sí? Nada más son estas líneas. Bueno, entonces dice, Kiwal mono chili. Es que ella, la mujer esta, vino a llamarlo, ¿sí? O sea, le dice, ven para acá, ¿sí? Vino a llamarlo. ¿Qué es para que vaya en futuro? ¿Sí? Entonces, vino a llamarlo para que vaya. ¿Quién vaya? Pues Juan Diego, ¿no? Onjas, para que vaya. Inahuac 5. Digamos también ¿se acuerdan que vimos hace tiempo una expresión que decía intloque náhuatl, no sé, ¿no? Entonces, náhuatl es que está alrededor del circuito de agua, y náhuatl es que está a su alrededor, y col ya vimos que es lugar, o sea que está en el lugar alrededor de ella, o sea que ya está a su lado de ella, ¿sí? Entonces, ya subió al cerrito del Teyac, ella lo llama para que vaya a su lado. No se entiende porque la Guadalupe ya le está, bueno, aquí la narrando, ya vamos a ver las palabras que dice, ¿no? La Guadalupe. Entonces aquí la Guadalupe le dice, ven para acá, ¿no? Acércate aquí a mi lado. Esa es la situación que está explicando. Sale, entonces cantamos este cachito, chiquito. Igual mono chili, ni onda, y... Ah, me equivoqué. Otra vez. Igual mono chili, y ni onjas, y nativo. Muy bien. Y ahí pasamos al siguiente oración. Empieza aquí y termina hasta aquí. Es la última. Bueno, vamos a ver qué significa. Dice, awi yo. Es que aquí le puse el golpe. Y no yo así. Es que lo tenía de dos formas. No sé si se acuerdan que decía, awi no yo asito. Y aquí le puse, awi. Y no yo asito. Pues que mejor. A ver, cosas semitas, ¿no? Bueno, pero en la otra estaba aquí el golpe. Awin oyo asito, y sí da las dos maneras, ¿no? Bueno, entonces dice Awin oyo asito, ya llegó, está en pasado, y llegó Juan Diego, oyo asito, ¿sí? Ya llegó ahí a su lado de ella. Dice Inishpan 5, Ishpan es que está enfrente, ¿sí? Ishpan, eso sí es mero enfrente. Y Ko, pues es el lugar. Entonces, si se lo imaginan, lo que está pasando es que ya llegó Juan Diego frente a ella. O sea que hagan de cuenta, Guadalupe está aquí parada y Juan Diego ya está así frente a frente, ¿no? Acuérdense que nos explica en Cano Pogua que Guadalupe está de pie, está paradita, ¿no? Entonces llega Juan Diego, pero ya enfrente de ella, ¿sí? Y ya, pues están cara a cara, lo está diciendo, ¿no? Awin oyo asito, Inishpan 5, Sega Kimoma Wisalwi. Bueno, dice que completamente se maravilló, ¿sí? Kimoma Wisalwi. Por completo, Sega, también ya lo vimos, por completo es Sega, se maravilló Juan Diego. Pues es que ya está enfrente de la Guadalupe, ¿no? Entonces por completo ya está maravillado, pues si lo está viendo frente a frente. Por eso dice, Sega Kimoma Wisalwi. Por completo se maravilló, ¿sí? Y luego dice, y es que aquí lo habíamos colado, este término
solo, pero se veía muy apretado, porque decía, huelas en Panahuilla, como costaba mucho decirlo, ¿no? Pues bueno, por eso los separamos y quedó Inqueni, huelas en Panahuilla, y ya se llama el lado, no tan forzado. Bueno, entonces dice Seca Kimoma Huizalwi, por completo se maravilló. Inquenin, huela, Inquenin. Entonces el Inquenin, ¿saben qué es para compararlo? ¿Cómo? ¿Sí? Huelas en Panahuilla, huelas en Panahuilla, eso es que sobrepasaba, ¿sí? Sobrepasaba. Entonces, ¿cómo sobrepasaba? ¿Quién? Pues la guadalupana. Inixenquisca, completamente, por completo, o completamente más bien, por completo, Mahuisticatzintli, y Mahuisticatzintli, pues es así como la perfección, ¿no? O sea que todo esto, lo que nos está diciendo es que la mujer que está viendo, ¿no? ¿Dónde está Guapili? La mujer que está viendo Juan Diego frente a frente, no es una mujer común y corriente, ¿no? Porque va más allá de toda perfección. Por completo se maravilló cuando la vio, por cómo se veía, ¿no? Y eso es lo que nos va a explicar el texto a continuación, cómo lo está viendo Juan Diego, todo eso que está pasando, ¿no? Pero entonces, pues, cómo rebasaba completamente, pues la perfección, ¿no? Bueno, por ahí va. Entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Si me dice a qué hora van, Antonella. No, pues entonces vamos a acabar porque no ya nos da tiempo hacer otro. Bueno, sí nos da tiempo, pues sería tardarnos mucho y ya cada quien tiene sus cosas que hacer, ¿no? Entonces aproximadamente terminamos como 10:30, ¿no? Pero pues hoy empezamos un poquito más tarde. Bueno, entonces hasta aquí todo va claro, ¿no? Nos queda claro también que esto es parte de lo que va contando el narrador, ¿sí? Nos va diciendo qué es lo que va pasando. Pero hasta donde vamos ahorita, ahí que quede, es que ya la Guadalupe y Juan Diego ya están frente a frente, ¿no? Y Juan Diego no tuvo miedo cuando lo llamaron, sino que fue bien alegre, subió el cerrito del Tepeyac y pues ya le está mirando, ¿no? Y se queda así sorprendido, cómo rebasa toda perfección, ¿no? Esta mujer noble que está mirando. Entonces, bueno, hasta ahí vamos. Pues le decimos todo, ¿no? ¿Qué les parece que lo decimos como dijimos hace rato? Yo introduzco al Juan Diego vuelve a hablar, se hace sus preguntas, yo narro lo que sigue, habla por primera vez Guadalupe y ya vemos esto juntos, ¿no? Ya lo leemos. Y con eso pues damos por terminado esta clase de hoy. ¿Están de acuerdo? Bueno, parece que el chiquitín no está de acuerdo. Bueno, entonces todos en sus pares nos han seguido. Sale. Entonces, ¿se acuerdan que esta partecita donde yo digo es que Juan Diego se tuvo? Juan Diego, bueno, hasta ahí. Desde ahí voy a decir yo y ya empiezan ustedes. Juan Diego, Juan Diego Kimolwi, Juan Diego Kimolwi, Ruiz no más de Juan y Jenny aquí. A los aritemi, a los aricochilegua. Canilenica, canileninoda. Cuide onca, y quítate vaca, huevete tachowan, toco corwan, y tochillalpan, y panacatlalpan, cuide onca, y niluicatalpan.
Omba unificaya, nipakte petsindli, donatui kisayampa, nompa wakistira, inwika plasukwika. Ino yo seutikis, inwika, nomo kaktimo man. Injeki kaki, wano salo, inipakte petsindli, kiwiya. Y ahí viene esta parte. Vamos todos. Ni mansan, yemos la paloa, ni compayas, ni no salo. Aken mochiwa, yo no se itla, mi sabía, yese huel paqui, huela mastilla. Itle agüita, interpecintli, ompa isia, y lamba no salo. Ahí voy. Awinje ansitiu, inipakte petsintli, inye okimotili, sesi guapili, ongan moketinotika, igual monochili, inik. Me equivoqué yo, perdón. Empezamos desde ahí, desde donde dice igual monochili. Ahí nos quedamos. Ay, lo perdí. ¿Dónde ando? Ya estamos en el otro, ¿verdad? Bueno, les hice este completo. No es que me equivoqué ahí. Sale, ahí va. Awinje ansitiu, inipakte petsintli, ye okimotili, sesi guapili, ongamo que sinotica, igual monochili, ini onjas, ini nahuatzingo, awino yoacito, ispancinco, senkakimoma wisalwi, Ni vuelas en Panawi y Senquisca, Mahuistica, Muy bien, estoy viendo el siguiente caso que sigue, pero no, ya nos da tiempo, está medio largo. Entonces, pues con eso terminamos nuestra clase de hoy. Un comentario más. No, pues de lo que vamos al principio, con eso terminamos. De pues que todo esto, que quede otra vez bien claro, por eso lo reafirmo, que cómo fue que llegó la religión católica a nuestra tierra. Me refiero aquí sobre la Mixteca poblana. En general, pues México, ¿no? El anáhuac más grande. ¿Y qué fue la conquista para los pueblos indígenas del norte? O para los pueblos indígenas del sur, los mayas. No sé si han escuchado ahí del cañón de Sumidero, pero ahí hubo un pueblo maya que prefirió arrojarse a la barranca. Bueno, es una barranquísima gigante en un precipicio, pues porque ya los españoles les están dando la guerra, ¿no? Entonces, entender cómo fue que llegó aquí esa religión, la religión católica, a nuestros pueblos, en cada uno de los pueblos. Me refiero así a Cholula, aquí la Mixteca, por otras partes, ¿no? Creo que es una pregunta muy actual, y creo que precisamente lo que está pasando en Canadá al día de hoy, como que nos pone el tema otra vez sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo fue que llegó el cristianismo a estas tierras? ¿Cómo fue que se implantó la religión católica
aquí, en nuestros pueblos. ¿Qué hace una iglesia aquí en nuestros pueblos, una religión que viene de Europa? Pues pienso que es algo que debemos de saber, que debemos de cuestionar y pensar, ¿no? La forma como llegó aquí, porque pues el asunto no ha terminado. Creo que ya dijimos hace poco también que México se independiza, ¿no? Pues este año se cumplen los 200 años de que México se independizó, septiembre de 1821, ¿sí? Y ya vimos que toda la estructura colonial queda intacta. O sea que quienes se independizan son los criollos, los hijos de los españoles. Pero aquí en México la situación del pueblo indígena, de los pueblos indígenas, pues queda igual, ¿no? Con la independencia. Y lo que es peor, que el poder de la Iglesia Católica del Vaticano permanece intacto, ¿no? De hecho, esa es una de las 3 garantías, que México va a permanecer católico. Y se viene durante el siglo XIX, ¿no? Se declara la religión católica como la única, la oficial, y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces piensen ustedes, con eso sí ya termino, que hoy pues ya viene otra embestida del cristianismo. Eso me parece un tema muy serio que hemos analizado aquí, que si hace 500 años lo que llegó aquí fue la Iglesia Católica, hoy en día ya están llegando otras sectas cristianas, otras variantes del cristianismo, y que son precisamente las anglosajonas, ¿sí? O sea, las gringas. Entonces acá por nuestros pueblos, pues ya ven, se ven en la combi, así yo los he encontrado, los testigos de Jehová, que digan los mormones, que siempre andan uno güero y uno de acá, no sé si los han visto, ¿no? Son estos muchachos que se ponen su pantalón gris o azul y su corbata y su camisa, ¿no? Y andan siempre con su mochila. Hasta donde sea aquí, ¿cómo se llama? Huacalcingo, ¿no? Pues aquí ya entraron de lleno, dicen que ya son mayoría los mormones, ¿no? Entonces aquí en el pueblo pues ya hay testigos de Jehová, evangélicos, todo eso, ¿no? Entonces a lo que voy es que la situación religiosa está cambiando, ¿no? Pero pues lo que está pasando es que ahora llega el cristianismo anglosajón, o sea, las sectas gringas. Pero a final de cuentas, si la Iglesia Católica viene de Europa, del Vaticano, pues estas sectas vienen de Estados Unidos. Y lo que quieren pues es lo mismo, ¿no? Controlar nuestro pensamiento, controlar nuestra forma de ver el mundo y todo eso. Entonces el asunto este de la guerra religiosa que empezó hace 500 años con el cristianismo, pues no ha terminado. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que sigue hasta el día de hoy. Entonces, pues, chéquense las noticias, ¿no? Lo que está pasando hoy en Canadá, pero sobre todo pregúntense qué fue lo que pasó aquí en México. O sea, cómo llegó la Iglesia Católica aquí en nuestro país. Creo que es un ejercicio que debemos hacer, ¿no? De cuestionar cómo fue que nos cristianizaron, ¿no? Pero bueno, de nuestra parte seguimos con el Nícan Mopohua la próxima semana, el texto de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego, y lo cantamos, ¿no? Ya lo tienen escrito los que están acá y los que lo ven en el internet, en el Facebook sobre todo, pues ahí lo estudian esta semana todo eso, ¿no? Para que la próxima semana pues ya avanzamos otro poco más, ¿no? Y ya se va entendiendo más esta historia de las apariciones guadalupanas a Juan Diego, pero así como está escrito, ¿no? El texto del siglo XVI en agua, ¿vale? Entonces, bueno, de nuestra parte un saludo y nos